Bueno, Flavia Freidenberg, bienvenida al ciclo Protagonistas de la Ciencia Política que organiza nuestra carrera en la Universidad de Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por tu tiempo. Para nosotras es un placer tenerte acá. El placer es mío siempre y qué buen ciclo para poder conversar sobre esta cosa que nos encanta, ¿no? Que es la ciencia política. La entrevista empieza con una autopresentación de los invitados y quisiera que hagas una autopresentación, una autobiografía tuya de tus cargos institucionales, tu trayectoria dentro de la ciencia política. Contanos un poco sobre eso. Bueno, nací en Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires. Muy joven me vine a estudiar a Buenos Aires, ciencia política y periodismo. En realidad yo quería ser periodista y se cruzó la ciencia política en mi vida y menos mal, porque no sé qué habría sido de mí si no hubiera conseguido encontrar mi vocación en la ciencia política. Muy joven también, una vez graduada de periodismo y de ciencia política, me fui a estudiar a España, a la Universidad de Salamanca, inicialmente a hacer mi maestría en estudios latinoamericanos y luego de manera así como paralela el doctorado en procesos políticos contemporáneos, y tuve la oportunidad de ganar una beca, que eso fue lo que favoreció, una vez estando allá, que me quedara. Las becas del Ministerio de Educación, se llama beca de formación de personal investigador, y eso hizo que tuviera financiamiento para estar 4 años más, y lo que iban a ser 4 años más se convirtieron en 18 años. La mierda. Un montón de años. Un montón de años, y que tuve la oportunidad y el honor de aprender y de estudiar y de conocer América Latina desde fuera de América Latina, y eso a mí me encantó porque me dio la oportunidad de ser comparativista, de aprender política comparada de la mano de uno de los profesores más importantes de la ciencia política latinoamericana y latinoamericanista, como el doctor Alcántara, con el doctor Manuel Alcántara, sí, mi profesor. Y bueno, decía, fui para hacer una maestría, terminé 18 años. En Salamanca tuve muchísimas oportunidades de conocer a toda una comunidad latinoamericanista en diferentes países de la región. Descubrí Ecuador, me enamoré de Ecuador mal, y me dediqué a estudiar todo lo que tenía que ver con Ecuador, daba igual el tema, todo. Hice mi doctorado sobre los partidos políticos, sí, vinculada al conocimiento de las organizaciones que sostenían a liderazgos populistas, sí, ahí fue mi doctorado. Jama, Caleta y Camello fue mi libro, ¿no? De la tesis transformada en libro, sobre las estrategias de los liderazgos populistas para maximizar sus cuotas de poder y su relación con los partidos. Y institucionalmente, una vez que me doctoré, fui desarrollando actividades institucionales en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, que me llevaron de haber sido estudiante a becaria, de becaria a profesora investigadora, de ahí a subdirectora del instituto, y terminé dirigiendo el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Qué loco. Y sí, una locura, una trayectoria que te llevó desde a otro país a ver un montón de cosas de Latinoamérica, además, siendo sí, latinoamericana, a sí, llegar hasta dirigir ese espacio. Ese espacio, dirigir grupos de investigación, dirigir la revista. Cuando yo llegué a Salamanca, la revista tenía 9 suscriptores, y cuando la dejé tenía 472 intercambios con otras revistas del mundo, que nos permitía alimentar la biblioteca. América Latina Hoy, revista de ciencias sociales, es mi gran orgullo. Era ese proyecto del profesor Manuel que generosamente me permitió a mí desarrollar y construir, y hoy es una de las revistas en castellano más relevantes sobre los estudios latinoamericanos y latinoamericanistas, no solo de la ciencia política, porque era multidisciplinar, y también me dio la oportunidad de dirigir maestrías y doctorados allá en Salamanca y aprender muchísimo. Y en el 2015 cerré la puerta de mi casa y acepté una oferta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renuncié a mi plaza
a mi concurso Uf. de por vida en una universidad europea, y decidí empezar de vuelta, bueno, con todo un aprendizaje y demás, Sí. y me fui a México. Y bueno, México era muy especial para mí en ese momento. Yo siempre había soñado con México. No entiendo muy bien por qué, pero siempre había soñado con México. Y tuve la oportunidad de ir a trabajar a la Universidad de la Nación, como me gusta decirle a mí. Una universidad hermosa, maravillosa, igual que la de Salamanca en ese sentido, con una personalidad muy fuerte, pero una universidad de la que me siento parte y a la que admiro y respeto, porque es un ejemplo, así como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México es un ejemplo de movilidad social y de transformación de la vida de las personas. Y nuestro compromiso con la universidad pública es, ¿no? Único, ¿no? Sí. Entonces, Inamovible también. Inamovible y claro, por supuesto, la Universidad de Salamanca también representa eso en una sociedad distinta, mucho más avanzada en un montón de cosas, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México me recibe en el 2015. Y me voy con 5 maletas llenas de libros. No tenía ropa, pero tenía. Pero los libros estaban. Los libros estaban. Tengo una anécdota buenísima que llego a Migraciones de México. La señora me dice, abra sus maletas. Eran 5, literal. Abro mis 5 maletas y me mira y me dice, ¿está llena de libros? Y le digo, sí. Me dice, ¿y los escribió usted? Y decía, algunos sí. ¿Y por qué está lleno de libros? Le digo, porque me estoy mudando y me incorporo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como diciendo, qué mujer loca, rara. O sea, viaja con libros, no tiene ropa, para nada y lo loca. importante eran los libros, ¿no? No, yo hubiera hecho lo mismo. 5 libros del todo. Imagínate, yo tengo una biblioteca, que fui creando durante muchísimos años allá en Salamanca, y de pronto me tenía que ir a México y fue como un momento de angustia de ¿y qué lleva uno en una maleta? O sea, porque la casa no la podía poner adentro de las maletas, ¿no? Así es que fue muy, muy aleccionador para mí. Los libros tienen que ir acá. No pueden irse de un lado para otro, ¿no? Y bueno, llevé los que pude llevar y luego fui haciendo... Más libros. Sí, hay más libros, pero también viajes de hormiga, ¿no? Cada vez que voy, voy con libros, cada vez que voy recojo, llevo y traigo, y así vamos. Y llego a México, me incorporo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y durante algún tiempo me dedico a reconstruir institucionalmente mi carrera, y en el 2017 uno de mis estudiantes más queridos, bueno, todos son muy queridos, pero Cristian Uribe de Colombia se acerca a mí y me dice, yo quiero trabajar con usted, y yo no, yo estoy bien, así, no, yo quiero trabajar con usted, quiero trabajar en un proyecto de investigación. Y Cristian me convence de revivir un proyecto que habíamos hecho en la Universidad de Salamanca, que era el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Era un proyecto para la Organización de los Estados Americanos, con la idea de generar un repositorio de información para que los que hacíamos política comparada pudiéramos tener un lugar donde encontrar la información, claro, ¿no? Que era como lo más difícil, ¿no? Y nada, hablamos con la OEA dijo, sí, si ustedes quieren. Wow. Firmamos un convenio con la universidad, es todo voluntario, todo trabajo ad honorem, ¿no? Y entonces reactivamos ese maravilloso proyecto, que es una de las cosas más lindas en las que yo he participado, en donde hay una confluencia de acciones, de objetivos, de transformaciones. Nosotros mismos nos transformamos ahí, y luego si quieren podemos conversar sobre esto. Y bueno, hoy por hoy, todo para decir que estoy a cargo de la dirección académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, este proyecto de innovación
democrática que en realidad es de la Organización de los Estados Americanos, Sí. y donde la Secretaría Técnica y Académica está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y en ese marco de esos años nace la red de politólogas, que seguramente querrán conversar luego sobre ella. Mucho. Pero bueno, y entonces ahora mismo me encargo de estos dos megaproyectos, ¿no? De la red y del observatorio. Un montón. Bueno, También te queríamos preguntar qué fue lo que te decidió a estudiar e investigar en ciencia política, si hay algo en particular. mira, yo muy pequeña quería ser periodista y mi sueño era conocer y encontrar explicaciones para... eso era lo que pensaba a los 10 años, ¿no? Claro. Para ayudar a la gente a entender lo que pasaba. ¿Y cómo se llamaba lo que te ayudaba a aprender a hacer eso? Ok. Y yo decía, periodismo, ¿no? Entonces, cuando hubo que tomar la decisión de venir a estudiar a Buenos Aires, yo quería estudiar periodismo, para volver a mi pueblo a poner el periódico. Ese era. Y ya había un acuerdo con mi papá que eso íbamos a hacer, ¿no? Mis papás, que para mí son un orgullo, son personas que han trabajado toda su vida en nuestro pueblo, construyendo instituciones, ¿no? Entonces el amor por lo público a mí me pasa por las venas, ¿no? Por la experiencia de ellos, ¿no? De haber ayudado en identificar los problemas de la ciudad, una ciudad muy pequeñita de la costa, muy querida, pero muy pequeñita, de haber participado en los bomberos voluntarios, en la construcción de la biblioteca pública, en que haya escuelas primarias y secundarias públicas. Entonces, bueno, eso me viene muy de mi casa, ¿no? De ver a mis papás, y a mi papá y mi mamá todo el tiempo preocupados por la comunidad. Entonces, cuando hay que decidir venir, yo siempre supe que quería venir a estudiar a Buenos Aires. Mi familia es una familia que tiene más vínculos con Mar del Plata. Mis hermanas habían estudiado en Mar del Plata, pero yo no, a Buenos Aires. Y lo de la ciencia política fue un poco por casualidad, porque una de mis compañeras vino a Buenos Aires, no nos llegaba la información, no existía el internet como existe ahora, ¿no? Ni TikTok, ni todas esas cosas, que son más fáciles de encontrar información. Entonces una compañera vino, buscó los folletos de las carreras, nos los llevó, y yo tenía una maestra a quien le debo gran parte de mi vocación, mi maestra María Elena Esperanza, y ella me ayudó a entender que lo que yo quería era, sí, ser periodista, pero estudiar ciencia política. Claro. Y me vine a hacer las dos carreras a la vez, del pueblo a la ciudad. Admirable. Wow. Sí, sí. Y entonces, bueno, no sé si admirable o No, sí, sí. kamikaze. No, admirable. Ambos, admirable. ambos. Y entonces yo estaba enfocada, estudié en TEA, en el taller Escuela Agencia, Sí. que formó mi carácter, digamos. Y estudié ciencia política por las mañanas, ciencia política, por las noches periodismo, en la Universidad de Belgrano. Entonces eran dos mundos absolutamente distintos, eran herramientas distintas, profesores distintos y demás, y yo agradezco tanto haber hecho eso, porque a mí me templó el carácter, porque me enseñó el valor del pluralismo, me enseñó la exigencia. La exigencia de TEA. Yo tengo varias anécdotas. No sé, la primera vez que vi una persona fallecida fue Atahualpa Yupanqui. Entonces tu primera cobertura sí, ves claro. un muerto, ¿no? Y entonces, ¿para dónde vas? ¿No? O la primera manifestación que hice, yo iba caminando para atrás, yo no sabía dónde quedaba ni la 9 de julio, imagínate. Yo tenía 18 años sola en esta ciudad, no sabía las calles, no sabía cómo moverme. Y tuve compañeros muy bonitos que me ayudaron mucho a entender esta ciudad, y de pronto iba caminando para atrás, cubriendo una marcha de las Madres de Plaza de Mayo, de reivindicación, y de pronto me freno, paro, miro y estoy sola en la 9 de julio. No me había dado cuenta, la avenida no estaba cortada, Claro. la marcha venía delante de mí, yo cubriendo la nota, de pronto miré para los dos lados, tenía toda la
manifestación delante, los autos Dije, ok, creo que tengo que salir de aquí, ¿no? y Miguel Ángel Solá abrió la puerta de un taxi, me subió en su taxi, me llevó hasta La Valle, donde estaba TEA, porque tú entrabas a clase a las 8, te daban la consigna, te tenías que ir a hacer la nota, volver a escribirla y entregarla a las 11 de la noche. ¡Qué locura! Y la cobertura era de esa marcha. Sí. Y Miguel Ángel Solá me subió a su taxi, me llevó hasta TEA para que yo llegara. Yo nunca más en la vida lo vi, el señor ni debe acordarse que a mí me hizo ese favor. Un ángel de la guarda, la verdad. Imagínate, y yo llegué y entregué mi columna, ¿no? Entonces, en realidad la vocación, yo sabía que quería investigar, quería conocer, no sabía exactamente cómo ni de qué manera. Y cuando terminé la carrera de periodismo, entramos 300, terminamos 30, imagínense el nivel de exigencia, sí. Me di cuenta que yo quería investigar. Y entonces justo tuve, ahí sí, 2 ángeles de la guardia, mi maestro, el doctor Orlando D'Adamo, que es profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires, y en ese momento estaba en la Universidad de Belgrano profesor, y mi maestra, la doctora Virginia García Bodú, que ellos fueron fundamentales, ¿no? Esto de tener mentores al lado tuyo. Ellos me enseñaron psicología social, psicología política, y ahí dije, esto es, me fascinó. Cada clase, es el día de hoy que yo tengo la cara y la voz de Virginia y de Orlando enseñándome liderazgo, participación política, ¿no? Comportamiento electoral, sí, ¿sabes? Todo un mundo que, claro, que como yo hacía 2 carreras a la vez, por ahí estaba ahí, yo no lo había visto, pero en ese de pronto mis 2 últimos años fue como hacer una maestría especializada en psicología. Y me encantó. Y ahí es donde conozco al profesor Manuel en mi último año de la licenciatura, y me invita a irme a estudiar a la Universidad de Salamanca. Hacemos todos los requisitos y entonces termino mi carrera en diciembre del 96, y en enero del 97, como diría mi hermana, te perdimos. Me fui a España por 6 meses y se convirtieron en años. 18. Wow. Así, y ya nunca más regresé a Argentina. Profesionalmente iba y venía hasta el año pasado, que tuve el honor de hacer una estancia sabática en la Universidad de Buenos Aires, aquí con ustedes, y me fascinó regresar a casa desde la universidad pública, me pareció un privilegio. Una locura. Bueno, retomando esto de inspiración, de tutores, mentores, queríamos preguntarte ¿qué consejo le darías a esos chicos que ahora están empezando la carrera de ciencia política o que están, como nosotras, transicionando esa carrera que hay un montón de opciones, hay un montón de cosas por hacer? ¿Qué consejos nos darías? No soy de dar muchos consejos, creo que los consejos se dan haciendo cosas, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que yo aprendí que quizás a un estudiante, si me lo hubieran dicho de joven, ¿no? Me hubiera ayudado muchísimo a saber que estaba por el camino más correcto en relación a lo que uno quiere y cómo quiere hacerlo, ¿no? Entonces, mis recomendaciones serían que busquen preguntas, que articulen su cabeza buscando preguntas, que se obsesionen por hacer buenas preguntas. Las buenas preguntas te ayudan a encontrar mejores respuestas, ¿sí? Entonces, mi obsesión era por el pensamiento causal. Una de mis debilidades en mi carrera fue que no me enseñaron a pensar causalmente, a buscar hipótesis, como mi comadre le enseñó a su niña desde pequeñita, a mi mía, de mamá, tengo una hipótesis. Entonces, obsesiónense por tener hipótesis. Si tienen buenas hipótesis es porque tienen buenas preguntas. Entonces, a un estudiante yo le diría, cuando lea un texto, busque cuál es la pregunta que se está queriendo contestar. ¿Cuál es la pregunta causal? La respuesta a esa pregunta es como tú contestas, o como esa persona contesta a esa pregunta, causalmente, ¿no?
supone inferencias. Entonces pensar en términos de inferencias ayuda muchísimo a encontrar mejores explicaciones. Entonces busquen la respuesta al por qué, ¿no? Okay. Obsesiónense con un cómo, con un buen cómo y con un buen por qué. Mi segunda recomendación es que viajen. Sí. Ojalá. Viajen. O- Se puede Sí. viajar mirando El orden divino. ¿Viste El orden Sí. divino alguna vez, la No. película? Bien. Tú ves El orden divino y dices, "Wow", viajas a Suiza, al movimiento sufragista, y te enteras que las mujeres suizas no podían votar hasta 1972. Claro. Viajar no significa solo mover el cuerpo. Sí. Viajar también significa mover la mente y mover el alma. Pero si pueden, agarren un autobús y salgan. O sea, muévanse, salgan de su espacio. Hablen con personas de otros contextos. Desparroquialícense, ¿no? Argentina descubrió que existían los outsiders en el 2023, ¿de verdad? Honestamente, era tan fácil como mirar Ecuador desde hace algunos años, o de mirar a América Latina, ¿no? O mirar Europa. El pensamiento autorreferencial normalmente no ayuda mucho. Ok. Entonces, viajen. Viajen leyendo, viajen volando, viajen. Yo si pueden volar, mucho más. Porque así relativizan lo propio y complejizan lo propio. No estoy diciendo que todos tienen que tener la experiencia que tuve yo. Ojalá No, todos obvio. pudieran tener la Sí. experiencia que Sí. tuve yo, ¿no? Pero si no, viajen de la manera que puedan. Júntense con personas que hayan viajado, aprendan de otros contextos, de otras realidades. La política comparada necesita más de eso, menos análisis y conclusiones parroquialistas, ¿no? Otro consejo es busquen a alguien que les inspire. Ok. A mí, yo los digo en este orden, ¿no? Daniel Rodríguez Lamas, Virginia García Bodú, Orlando D'Adamo, David Scott Palmer, Manuel Alcántara, ¿sabes? Han sido grandes maestros y maestras. Cada uno diferentes con sus personalidades y demás. Virginia y Orlando son parte de mi familia, digamos. Ellos han estado desde los últimos 30 años, ¿no? Y marcaron mi camino, mis decisiones, para que yo encuentre mi voz propia. No para que yo sea fotocopia de ellos, Claro. ¿no? Y cada uno de ellos, uno en la Universidad de Belgrano, otros en la Universidad de Boston, otros en la Universidad de Salamanca, me formaron a su manera, ¿no? Y yo estoy tan agradecida. Eso no quiere decir que yo quisiera ser ellos, sino, o ellas. Yo lo que quiero, lo que quería era ser una politóloga que hiciera política comparada y que ayudara a responder las preguntas que la gente se hacía. Y si podía, además, transformar las realidades que son excluyentes, ¿no? Que las desigualdades, ¿no? Pues mucho mejor, porque yo creo en una ciencia política aplicada, en una ciencia política que tenga vocación de servicio a la comunidad, no una ciencia política autorreferenciada solo para ella misma, sino una ciencia política que resuelva problemas, ¿no? Entonces ese sería otro consejo, que busquen mentores, que busquen personas que les inspiren, pero que intenten conseguir su voz propia. Cuarta consejo, métodos. Sí. Métodos y métodos. ¿Sí? Yo tuve grandes maestras de metodología. A mí me apasiona la metodología. Sí. Mi próximo proyecto es la creación de un manual de ciencia política, de innovación, de ciencia política innovadora, para los estudiantes y las estudiantes de ciencia política de los cursos más de licenciatura más chiquitos. Nosotros. Sí, un poco transformar Faro Democrático. No sé si conocen Faro Democrático. Sí, sí, sí. Faro Democrático en línea es un proyecto que hicimos de construcción de ciudadanía en línea para estudiantes de secundaria, que está online, lo pueden descargar online y que
para mí Faro Democrático significó poner la ciencia política al servicio de los estudiantes de secundaria, ¿no? Entonces ahora quiero ir hacia los estudiantes de primero, segundo de licenciatura, para enseñar ciencia política de una manera más metódica, exactamente, y como a mí me apasiona, ¿no? Entonces, métodos, ¿no? Métodos comparados, si pueden ser, fantásticos. El problema no es que sepas o no sepas métodos, el tema es que sepas métodos para aplicarlos a tu investigación. Yo creo que nos falta más diálogo entre la teoría y el método para que nuestros estudiantes no les resulte tan difícil pasar de recibir información, como es las lecturas, a hacer investigación, que es la parte más práctica, ¿no? Entonces yo creo que estas serían mis recomendaciones. Seguro tengo más, pero... sí. Y si pueden, métanse en algún grupo de investigación. Okay. Acá la UBA tiene este sistema de los grupos, porque los grupos te permiten no sentirte tan solo o tan sola, ¿no? Y yo creo que también esta disciplina tiene que ser más cooperativa, más colaborativa, más generosa en eso, ¿no? Y creo que los grupos de investigación que han creado aquí, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, es una excelente idea, porque juntan, ¿no?, personas muy diversas, profesores y alumnos, investigadores, ¿no? Y yo siempre digo, yo quiero estar en un grupo de investigación. Totalmente, así disponible. Totalmente, y te queremos como profesora en un grupo de investigación. Sí, o como investigadora. O sea, también. Yo aprendo de mis estudiantes, o sea que uno no tiene que estar siempre en pose de profe, ¿no? Ahora el Observatorio de Reformas Políticas está creando sus grupos de investigación. Y estamos en un grupo, un estudiante de licenciatura de Guayaquil, un doctor de Colombia, un investigador de Bolivia y me falta uno y yo y alguien más. Me falta uno ahora mismo. Podemos nombrar países y... Sí, un país más, no recuerdo ahora mismo, me van a matar porque no. Y de México. Y lo hacemos por Zoom. Y somos colegas. Y el otro día estábamos discutiendo las variables por Zoom. Vamos a discutir qué es lo que vamos a mirar. Si te gusta investigar, métete a grupos de investigación. Totalmente. Creo que estas serían las recomendaciones. Bueno, muchas gracias por los consejos. También uno de los temas en los que te especializás, y como nos estuviste contando, fueron los partidos políticos, especialmente orientados a la competencia, como organizaciones orientadas a la competencia electoral, y te queremos preguntar cómo nació tu interés para estudiar a los partidos políticos. Yo quería estudiar a la ciudadanía y quería estudiar valores, opiniones, actitudes, porque venía con toda esta influencia de la psicología social y me apasionaba el tema de la participación política. Estando en la licenciatura, el doctor D'Adamo me había invitado a sumarme a su cátedra como estudiante, y había desarrollado una investigación sobre participación política no convencional. Ahí trabajé con la doctora Virginia García Bodú, aprendí muchísimo de ella y yo estaba obsesionada con ¿y por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente participa? Sí. No cuando se la pide el Estado, sino cuando la... Y me fui a Salamanca pensando que yo iba a estudiar opinión pública, y es más, estaba obsesionada con hacer un curso famoso en esa época de métodos para analizar opinión pública, para regresar a Argentina, a Buenos Aires, a trabajar en una consultora. Ese era el esquema. No pasó nada de eso. Cuando llego a Salamanca, justo había un proyecto que era para estudiar los partidos políticos de América Latina como organizaciones. Y entonces el profesor Manuel me invitó a ser la becaria de la becaria del becario de la becaria, ¿no?, de los que eran los investigadores, y con un grupo de estudiantes que hoy son mis amigos, Sergio, por ejemplo, de Costa Rica, nos empezamos a obsesionar con toda la literatura de organizaciones de partidos, que era una literatura que se había desarrollado mucho en Europa, pero poco en América Latina. Y hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, mi maestro, el doctor Ludolfo Paramio, diciéndome, acá va a hablar Flavia,
sobre una cosa que no existe, los partidos políticos latinoamericanos, así en público, ¿no? O sea, y nosotros obsesionados. Y me acuerdo que yo le decía al profesor Manuel, profesor, pero no estaré equivocada porque yo veo a los partidos, pero la gente no los ve. Y él me decía, tú sigue, hijita, tú sigue, tú sigue. Y yo decía, pero yo los veo. Me decía, tú sigue, que tu intuición vale, ¿no? Y entonces me metí en ese mundo y luego competí por la beca, y la beca estaba asociada al proyecto de investigación sobre partidos. Entonces dije, bueno, yo sigo trabajando con mi grupo de investigación de Argentina, con Virginia y Orlando, en temas de comunicación política y de actitudes y demás. Ahí trabajamos en los efectos de los medios de comunicación en la opinión pública. Sí. Sacamos ese fue mi primer libro, ¿no? El de Medios y Opinión, con Virginia y Orlando. Ese estaba en la valija. Ese estaba en la valija. Ese no puede quedarse en ningún lado. Ese iba primerito en la valija. Y cuando sale el concurso para las becas, me gano esa beca, que eso de alguna manera me garantizaba recursos para estar en España, porque claro, imagínate, o sea, yo necesitaba recursos, ¿no? Claro. Y fue muy importante para mí ese proyecto. De ese proyecto salen, yo le digo con mucho amor, los 3 negritos, que son los 3 tomos de este proyecto que estudiamos 62 organizaciones de partidos en 18 países. Y yo, de ser la becaria, o del becario, terminé trabajando al lado del profesor Manuel, aprendiendo de él, de una manera muy generosa y muy amorosa, y él me ayudó mucho a ser latinoamericanista, porque claro, yo salía de Argentina con conocimientos básicos, claro, ¿no? Fui a España a aprender política comparada, aprender sobre partidos, que yo también sabía lo básico, ¿no? Y fue un camino de ida, y yo estoy tan agradecida de ese proyecto, a lo que significó Salamanca en mi vida. Era hermoso. O sea, estudiar en Salamanca en esa época fue wow. Yo estaba convencida de que había que crear un derecho constitucional para que todos los estudiantes de América Latina tuvieran un semestre en Salamanca. Me fascinaba, aprendí tanto. Y claro, esta beca tenía la posibilidad de viajar. Entonces te financiaban mientras estabas en Salamanca, y luego yo podía ir al lugar del mundo que yo quisiera. Ay, qué hermoso. Entonces, la vida me llevó a acompañar también el proyecto de élites parlamentarias, que significaba ir a entrevistar a los políticos. Entonces había recursos para viajar para esos proyectos. Y bueno, por cosas de la vida terminé en Ecuador. Y Ecuador hizo que mi cabeza hiciera y Ecuador me transformó, porque Ecuador me hizo entender qué era hacer ciencia política en campo, me hizo aprender sobre América Latina, me hizo entender una idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra. Además, a mí, como venía del pueblo, me gustaba siempre lo de la política territorial. Y Ecuador está partido por este clivaje regional que se manifiesta pero no se manifiesta, no hay partidos políticos regionales, pero... Entonces, aunque yo hice en Ecuador la entrada por el proyecto de élites, terminé estudiando los partidos ecuatorianos. Entonces, mi aporte a la gran investigación sobre partidos políticos en América Latina era Ecuador. Nosotros nos dividíamos un país cada uno y estudiábamos los partidos. Y aparte, en Salamanca había una tradición que era que nadie estudiaba el país del cual era de origen. Ah, ok. Que eso creo que deberíamos hacerlo en todos los países de América Latina. Totalmente. ¿No? Que eligiéramos países que no sean los nuestros, porque si no terminamos siendo argentólogos, pero no sabemos lo que pasa en Uruguay, ¿no? Entonces eso es otra recomendación, bueno, en esto que les decía de evitar el conocimiento parroquial. Entonces los partidos llegaron a mí y yo ya no los abandoné. y eso me hizo... Una vez que avanzamos en este proyecto, que salieron los 3 negritos, que luego salieron en blanco, porque
se publicaron también en Los Tres Blanquitos, que se publicaron en México, ¿no? El Instituto Federal Electoral los publicó. Yo hice mi tesis doctoral vinculada a partidos políticos y este estudio me llevó a pensar a los partidos políticos desde otra mirada, más desde la política informal. Claro. Y ahí es donde yo encuentro colegas que están estudiando lo mismo que yo en otros contextos, que también habían terminado de hacer su trabajo de campo sobre partidos, y la vida nos llevó a coincidir en diferentes eventos y obsesionarme por la organización informal de partidos. Buenísimo. Bueno, también otro de los temas en los que te especializás y te estás especializando es el de las democracias, y te queríamos preguntar si nos podías contar un poco más sobre eso. ¿Viste cuando recién yo le decía a mi profesor que yo veía los partidos y que todo el mundo decía, no existen, están en crisis y tal, y él me decía, tú sigue tu intuición? Con las democracias me pasó algo parecido. Hace unos años que hay un discurso bastante derrotista con respecto a las democracias, y mucha gente dice que las democracias están en crisis, que no funcionan, no sirven, y yo diciendo, pero yo veo otra cosa. Claro. Y entonces sintiéndome como nuevamente sapo de otro pozo, porque yo otra vez, yo estoy diciendo una cosa y la gente va a pensar que yo estoy loca, porque estoy pensando una cosa que no es. Entonces, después de la pandemia, empecé como a sentir cada vez más la necesidad de cambiar mi agenda de investigación. Cada 4 años más o menos yo hago este planteo. Esto lo aprendí también del profesor Manuel, ¿no? No hay que obsesionarse con una agenda, no es que uno deja de estudiar lo que estudia siempre, pero como que le va poniendo otras, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo una conversación con mi amiga, la doctora Mariana Caminotti, que es de Argentina, diciéndole, Mariana, yo me voy a las barricadas, yo voy a defender la democracia, pero lo voy a hacer desde la ciencia política, ¿no? Y entonces, porque tengo una preocupación, yo le decía, yo tengo una preocupación, y la pobre que me tiene mucha paciencia y mucho cariño, y a la cual yo le estoy tan agradecida por todo lo que me ha enseñado, sobre todo en otras agendas como la de la representación de las mujeres, me decía, bueno, tú ve tranquila. Y entonces, después de la pandemia, pido un proyecto de investigación en mi universidad sobre la capacidad de resiliencia de las democracias, porque lo que yo quería saber era, las preguntas, ¿no? Lo que yo quería saber era cómo las democracias habían resistido o no a una crisis tan fuerte como ha sido la de la gestión de la pandemia, ¿no? Y si las democracias o los sistemas democráticos lo habían hecho del mismo modo en 18 países de la región o habían tenido estrategias diferentes. Hace unos meses acaba de salir el mes pasado, no hace unos meses, acaba de salir el resultado de ese proyecto que se llama La capacidad de resiliencia de las democracias, en donde articulo unas 20 colegas, donde trabajamos sobre 17 países de la región para ver cómo enfrentaron las democracias latinoamericanas la pandemia. Sí. Y en el medio de esa investigación me voy de sabático y me voy unos meses a España, al Centro de Estudios Constitucionales. Vengo otros meses aquí a la Universidad de Buenos Aires con ustedes. Y entonces me meto tenía que escribir la introducción de ese libro, pero dije, yo tengo que escribir una cosa paralela, que no sea este libro, de autora, en donde yo evalúe, ¿no? En verdad, qué es lo que está retrocediendo y qué es lo que está resistiendo y qué es lo que es resiliente. Las 3 R's. Sí. Retrocesos, resistencia, resiliencia. Y en eso estoy trabajando ahora. Buenísimo. Y eso ya debería haberse terminado, pero no lo puedo terminar porque mi cabeza todavía no termina de responder todo lo que necesita responder para poder terminar. Y a diferencia de todos los libros que he escrito en mi vida o en los que he participado, este libro tiene poder sobre mí. Okay. Entonces, algún día voy a decirle, chicas, acá está. Pero todavía no está porque le sigo dando vueltas porque es un objeto de estudio que está
vivito y coleando, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo que las democracias vayan a morir. No estoy de acuerdo y yo moriré con ellas. No, eso no va a pasar. Toco madera. Lo que sí creo, estoy convencida, es de que hay elementos dentro de los sistemas que podemos fortalecer. Sí. Como si fueran mecanismos, como fusibles. Sí, Unos claro. que salten, ¿no? Fusible, ¡tuc! Salta, porque acá hay una amenaza, ¿sí? Pero también hay cosas que podemos fortalecer desde adentro para ser más resistente a la democracia frente a quienes intentan o quienes con sus comportamientos, creyendo que es democracia, en realidad la hacen retroceder. Entonces estoy trabajando en identificar esos mecanismos para hacer a las democracias más resilientes y más resistentes. Y una parte importante tiene que ver con la formación cívica. Totalmente. En algunos países de la región se han eliminado las asignaturas de formación cívica que teníamos. Me parece que eso como política pública es un error. Y en otros países de la región han usado esa asignatura como un agente de propaganda de gobiernos y no del Estado. Yo creo que hay que dividir el Estado del gobierno o el sistema político del gobierno. Y creo que hay que decirle a la ciudadanía que lo que ellos dicen que está mal, que es totalmente legítimo que perciban que está mal, en realidad no es responsabilidad de la democracia como sistema, sino es responsabilidad de gobiernos electos dentro del sistema. Y parece una cosa menor, pero para mí no es menor. Por eso las palabras son importantes. Cómo definimos los conceptos es importante. Porque les estamos diciendo a la gente, usted en democracia puede hacer subir a alguien, pero también lo puede quitar. El problema es que cuando sube a alguien, se llega al poder, quema la escalera por la que subió para que nadie suba ni para tampoco poder bajar. Ahora, una vez que usted elige a alguien, el responsable de lo que haga la democracia es esa persona, o la responsable es esa persona, no es la democracia. Y esta distinción que parece menor, me parece fundamental, ¿no? Entonces estoy viendo a la democracia como un ser vivo, al sistema como un ser vivo un poco histoniana, ¿no? No, pero igual en la carrera justamente lo vemos en Sociología Política con De Luca, Ajá. con el profesor De Luca, vemos básicamente las crisis de la democracia y cómo entender las crisis de la democracia, como una totalidad de la democracia o como crisis del sistema partidario. También, pero fíjate que podés tener un sistema partidario que funcione súper bien y que el sistema partidario permita la elección de alguien dentro de partidos constituidos que venga a hacer implosionar al sistema partidario, ¿no? Totalmente. Por esa crisis de representación. Entonces, bueno, esas son las cosas que estoy trabajando, que me interesan ahora. Estoy convencida en la democracia paritaria, estoy trabajando por las democracias paritarias. Creo que las democracias latinoamericanas ya no son democracias a secas, son democracias que se han comprometido a ser paritarias. Y para mí la paridad es más, no es solo, digamos, tener cuotas o tener mecanismos de acción afirmativa. Eso es una herramienta, un instrumento para llegar a otra cosa que es la igualdad sustantiva. Claro. Entonces, me he dedicado los últimos ya 10 años a aprender sobre cómo responder esta pregunta, cómo mejorar las condiciones de igualdad de las sociedades y también de la política latinoamericana. Y es una agenda que va de la mano de estos estudios sobre la democratización. Claro. Si te das cuenta, yo me voy hacia democracia paritaria y después regreso y digo, oigan, sí, yo voy a seguir trabajando en democracia paritaria, pero me estoy quedando sin democracia. Entonces, está buenísima la paridad, pero sin democracia no tengo paridad. Entonces, yo sigo trabajando sobre la democracia paritaria, pero tengo que analíticamente encontrar mecanismos que me permitan profundizar la democracia, hacerla más resistente a discursos autoritarios o antipluralistas, a prácticas que pensábamos que iban de la mano de la democracia, como el clientelismo, como el patronazgo, como la corrupción, y hoy nos hemos dado cuenta que eso también mina la fortaleza de la democracia y que tenemos que trabajar sobre eso, y sobre todo que es imposible tener democracia sin demócratas. Sí. Entonces,
Me gusta la idea de, en Panamá le decimos meter mente, echarle mente, pensar más sobre cómo formar demócratas en sociedades que los necesitan. Claro, totalmente. Retomando todo esto que nos contaste, quería preguntarte sobre los outsiders, esto de viene alguien de afuera y se introduce dentro del sistema partidario y lo dinamita, por así decirlo, o viene con un discurso totalmente diferente del que veníamos acostumbrados de los sistemas partidarios tradicionales. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sucede con los outsiders? Bueno, yo no suelo hacerme preguntas de buenos y malos, porque yo creo que lo bueno y lo malo es normativo. Y por supuesto que yo tengo valores, pero intento no mezclarlos en la ciencia política ni en el análisis político, sobre todo en el análisis político, ¿no? Es verdad que es difícil saber quién es totalmente outsider, ¿no? Sí. Yo no conozco muchos outsiders. Lo que tengo es personas que han tenido carrera política partidista en partidos programáticos, Sí. o personas que usan partidos como taxis, porque en realidad son cáscaras vacías que llevan a uno al poder o a uno y su grupo al poder. Pero hay veces que que llevan a uno al poder, luego institucionalizan esa organización. Sí. Pero outsider. Lo que hay es gente con carrera o gente sin carrera. Gente que hizo la carrera partidaria y gente que no la hizo, ¿no? Y en la región hay varias realidades que en realidad, más que el outsider en sí, vamos a llamarlo así, lo que más me preocupa es la ciudadanía que elige eso como opción política. Y lo primero que me pregunto es ¿por qué? Siempre estoy con el por qué. ¿Y por qué la ciudadanía cree que esto es mejor que lo otro? ¿Y será que los otros agotaron el modelo? ¿O los otros no pudieron dar respuestas desde los gobiernos electos en democracia a las condiciones de bienestar, de igualdad, ¿no? De las sociedades? Porque son fenómenos muy parecidos en contextos muy distintos, o son fenómenos muy distintos en contextos muy similares. Sí. Y en este caso son fenómenos muy parecidos en contextos muy distintos también, ¿no? Entonces, hay veces que la misma demanda viene de estos líderes outsiders, o la misma demanda viene de políticos tradicionales que han emergido en el margen del sistema. Estoy pensando, por ejemplo, en Andrés Manuel López Obrador, Sí. que es un líder tradicional que viene a luchar contra los mismos de siempre, contra la casta, contra los que gobernaron durante muchísimos años y se olvidaron de las condiciones de bienestar e igualdad de la sociedad mexicana, que es un discurso muy similar al que puede tener el presidente Javier Milei, que viene no de un partido tradicional, sino que crea un partido taxi, entre comillas, con todo respeto, pero bueno, es como le dicen la categoría de la ciencia política, que lo lleva al poder y que ahora está intentando institucionalizarlo con un discurso contra los mismos de siempre, contra la casta, contra la manera de hacer política tradicional, que no consiguió dar los resultados de bienestar e igualdad, que es el mismo discurso de Rafael Correa, que ganó la elección con un partido que no existía, con Alianza País, que luego se institucionalizó en el poder. Sí, sí. ¿Ven que estoy haciendo un ejercicio en política comparada? Y encima en años diferentes, tiempos diferentes. Ah, sí, no es algo nuevo. No. ¿Sí? O sea, es solamente mirar un poquito y te das cuenta que lo que nos está pasando no es algo... Lo que pasa que es nuevo para el que lo está viviendo, digamos. Que un outsider gane no necesariamente es un problema ni es negativo. Puede ser que ese outsider venga contra un sistema que está anquilosado, que es excluyente, que es corrupto. No estoy hablando de ningún país en particular, en general. El problema no es ese. Para mí el problema es que la ciudadanía crea en liderazgos carismáticos o semicarismáticos o mesiánicos por encima de las instituciones, por encima de los partidos como partidos no tradicionales, pero como organizaciones, que crean en personas más que en instituciones. Sí, ¿no? Pero como me enseñó mi maestro, Orlando, siempre
eligen personas, aunque vayan en partidos, ¿no? O sea que pensar que eligen partidos per se no es improbable, pero es más difícil frente a un liderazgo carismático. Para mí lo complicado es cuando estos liderazgos, sean outsiders o no, vengan con partido tradicional o no, vengan con una idea programática muy fuerte o no, porque puede ser un outsider y tener un programa súper claro de gobierno. Totalmente. El que no lo vea, sí. El que no lo quiere ver. Puede que te guste o no te guste, pero el programa lo tiene, ¿sí? Normalmente asociamos a outsider como que no tienen ideas. No, tienen ideas muy claras. Es el discurso antipluralista. Claro, totalmente. Es la práctica antipluralista. Es el creer que solo yo tengo razón y los demás no. Es la intolerancia con el que piensa distinto. Y esto atraviesa todas las sociedades latinoamericanas y no latinoamericanas. Esta cosa de que no entendemos el papel de la oposición, no entendemos el papel de alguien que piensa distinto a mí, no nos escuchamos, no nos leemos, no nos escuchamos, no dialogamos, no pensamos que la democracia tiene que estar sustentada en una sociedad de iguales. Creemos que soy yo y vos estás deslegitimado. Y creo que eso es un gran problema para las democracias latinoamericanas. Entonces, aunque soy fan y trabajo y estudio y busco fortalecer a los partidos políticos, también soy muy crítica. Sí. En el Observatorio de Reformas Políticas creamos una clínica para partidos, ¿no? Sí. Para pensar con ellos, no para decirle a ellos lo que tienen que hacer, para decirle, oye, pibe, ponete las pilas, porque si vos seguís trabajando así, la gente no quiere estar contigo, ¿no? Sí. ¿Viste cuando en una relación, ¿viste? Hey, ponete las pilas porque si seguís así, ella se va a ir. O sea, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces sí es muy importante trabajar con los partidos para achicar esa brecha que se hizo con la sociedad. Porque hay un cambio de expectativas sobre lo que los partidos son y deben ser y pueden ser, y también creo que no entienden que la sociedad les cambió. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarles a decir, oigan, ¿cómo se van a comunicar con la gente? ¿Cómo se van a relacionar con la gente? Porque ese modelo clientelar, paternalista, excluyente, jerárquico, no funciona. Vamos a meterle mente, dirían los panameños, vamos a meterle mente cómo hacemos para mejorar internamente las organizaciones de partidos y efectivamente convertirlos en un sueño, ¿no? Sí. En la semana pasada, no, ya ni sé cuándo, al inicio del mes de noviembre estuvimos en el Congreso Nacional de Rosario. Sí. Y estaba el profesor Oslak, ¿no? Sí. Entonces se me acercó y me dijo, lo que usted está queriendo es como Barbie. Es un ideal, Barbie. Y yo lo miré y digo, tiene toda la razón, ¿no? Permítame, voy a tomar su referencia, profesor, maestro Oslak. Es un ideal. O sea, lo que yo estoy viviendo de cómo quiero que sean los partidos es un ideal. Entonces hay que decirle a la gente, bajémosle 2 rayitas al ideal. Claro. Quizás no son los partidos que nos encantarían, son los que tenemos, trabajemos para mejorarlos internamente, seamos conscientes de que hay ilusiones hermosas como Barbie, que en la realidad no existen, hay otras cosas, pero es que la alternativa es peor, porque la democracia no puede funcionar sin partidos políticos, obvio, sean como sean, ¿no? Entonces hay que eliminar esta cosa del mito del partido de integración de masas, ¿no? Eso no existe, ya no existe más. Eso no, yo le digo el mito porque ese era un gran sueño europeo que lo trajimos a América Latina y todos pensamos en los partidos como esas organizaciones que movilizan a la gente, bla, 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 bla. Hoy, si vos tenés un celular y en un celular tomás decisiones con respecto a tu cuenta bancaria, perfectamente podés tomar decisiones sobre las que deciden la vida de un partido político. Sí. ¿Qué onda si los partidos nos ayudan a sacar unas apps hermosas para que tú puedas participar en la vida interna de un partido y entonces la gente se involucre más? Eso en el entendido de que la democracia necesita la participación de la ciudadanía, claro, ¿no? Para que sea más vital y más. Y para que si vos participas en algo, quiere decir que conocés, estás informada,
eres crítica, la vas a controlar y la vas a cuidar porque te gusta estar ahí, Sí. ¿no? Entonces tenemos que reenamorar a la gente con la democracia. Totalmente. Claro. Bueno, sí, también como estamos hablando de esto y de la importancia de los partidos políticos, entonces actualmente se piensa quizás que los partidos políticos ya tuvieron su etapa de apogeo, su edad de oro, pero, o al menos esta es la creencia en la actualidad, pero para vos, ¿los partidos políticos van a seguir siendo relevantes en el futuro o quizás los avances tecnológicos y las redes van a hacer que quizás estos no sean tan necesarios? Esto es como Barbie. ¿Sí? En un mundo ideal, sin partidos políticos no hay democracia. Yo esperaría que esto no pasara, porque si no hay partidos políticos, no hay democracia. Claro. Y no sé ustedes, pero yo quiero vivir en democracia. Totalmente. La pregunta es qué hacemos cada una de nosotras para seguir viviendo en democracia y no lo digo en un sentido conservador, porque la otra vez en Rosario alguien me dijo, bueno, pero entonces tu visión es conservadora. No, ¿qué me estás diciendo? Yo soy progresista, yo quiero cambiar todo, vamos a transformarla, pero tengo que partir de un supuesto y ese supuesto es que sin partidos no hay democracia. Entonces en mi ideal, en mi mundo Barbie, los partidos tienen que seguir funcionando. Lo que sí creo, y por eso creamos la clínica de partidos políticos con la maestra Dolores Gandulfo, es que hay que acompañar a los partidos en su transformación. Y si tú me dices, Flavia, pero ¿cuáles son las agendas? Mira, yo creo que hay que desgenerizarlos. O sea, ya está bien de que si vos tenés que la mitad de la población es mujer y la mitad de la población es hombre y un porcentaje es binario, que solo siga habiendo un discurso en donde ganan, tienen la voz cantante y se privilegia el mundo de los hombres. Sí. Y lo lamento, señores, si esto amenaza su masculinidad. Lo lamento, porque la mitad de la población tiene el mismo derecho que la otra mitad de la población, ¿sí? Entonces, una agenda tiene que ver con la desgenerización. Y eso significa, primero nosotras entender qué significa desgenerizar a los partidos políticos y luego acompañarles en ese proceso de transformación. Segundo, creo que tienen una tarea fundamental respecto a reencantar a la gente en la discusión de sus ideas, ¿no? Para mí ya está bien de que venga un señor, porque en general son señores, a decirte qué es lo que vos tenés que pensar. No, hermano, es al revés. Vos me representás a mí para ir a llevar mis ideas y podemos discutir sobre esas ideas y podemos un día estar más de acuerdo o no, porque son ideas generales, ¿no? Pero, ¿qué onda de que dejes con tu librito y tu manualcito dándome órdenes sobre lo que yo tengo que pensar? La democracia tiene que revolucionarse en ese sentido y para eso necesitamos mecanismos más deliberativos, más participativos, más de discusión y de conocimiento. Yo no puedo discutir de temas que no sé, ¿no? Hay toda una corriente en la que yo participo y la que comparto. Aquí en Argentina la representa muy bien Asuntos del Sur, sí. Liderados por mi amigo y mi hermano, el doctor Matías Bianchi, que es Innovemos en la Política y estamos proponiendo un nuevo acuerdo democrático. Tenemos que discutir los elementos básicos de la democracia y de los partidos. Entonces, los partidos se tienen que sumar a esta discusión sobre su papel, pero también sobre cómo acompañar esa transformación que está viviendo la sociedad. Y una tercera agenda fundamental para mí tiene que ver con cómo usamos las tecnologías, las redes sociales, de manera positiva, como una buena práctica, para mejorar la discusión pública interna dentro de los partidos, ¿no? Esto de seguir seleccionando candidaturas, hay veces que los líderes saben, o los liderazgos saben, quién es la mejor candidata y el mejor candidato. Y bueno, le puedes pedir a los partidos que se hagan el harakiri. El harakiri quiere decir, voy a poner a los candidatas mujeres, aunque pierdan las elecciones. Yo entiendo que eso no se le puede decir, ¿no? Para eso, obsesionate con tener buenos liderazgos, buenos cuadros que representen, y las hay, sí. Las hay. Entonces, en vez de venir a quejarte de que, ay, no me alcanzan las mujeres para cumplir la cuota, Panamá,
¿no? Honduras, ¿no? Perú, ¡ay, es que no hay mujeres! ¿No? Estos países es muy fácil encontrar ese discurso. República Dominicana, Flavia, no presiones, te dimos 40%, no México presiones. hasta hace un tiempo era una locura que 2 candidatas mujeres se presenten a presidencias. Sí. Y ahora 2 candidatas mujeres compitieron, se presentaron a presidencias y ganó una. Sí, es una sí. locura eso. Es una locura, pero es un proceso que viene de hace mucho tiempo, que es como la cereza del pastel, que va a pasar en todos los países de la región, ¿no? Pero para nosotros era obvio que eso podía pasar, ¿no? ¿Sabes? Los periodistas europeos y latinoamericanos nos llamaban, ¿cómo puede ser? Y nosotras, ¿qué onda? O sea, venimos hace 15 años, 20 años, nuestras maestras han dejado la vida para que esto llegara. Independientemente de quién era, porque eran 2 posiciones ideológicas distintas, pero qué bueno que esto pase. Ahora, los partidos políticos son los principales gatekeepers de la participación de las mujeres, son los que están constantemente poniendo trabas, ¿no? Totalmente. Y eso ya no va. Yo no sé ustedes, bueno, mi maestra dice, Flavia, nosotras nunca nos cansamos, Flavia, nosotras nunca nos cansamos. Ay, llega un momento que otra vez tengo que venir a decir esto. Y luego me pasan cosas, y permítanme que se las cuente, una cosa personal, que me saca totalmente de onda, que me recuerda que nosotras no nos cansamos. Fui a Ecuador a celebrar los 50 años de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la semana pasada. Paso por migraciones, el policía, señor varón de traje militar en migraciones, o parecía militar, no sé si es militar, pero personal del Estado ecuatoriano, mira mi pasaporte y dice, usted viene mucho a Ecuador. Bueno, usted venía mucho, últimamente no ha venido y ahora regresa. ¿Qué? ¿Viene porque está enamorada de un hombre ecuatoriano? Me saqué. ¿No les parece violento? No, desubicado. Desubicado, violento, misógino, machista. Totalmente. ¿Qué tiene que ver que yo vaya a Ecuador con un hombre? No tiene absolutamente nada que ver. O que vayas por un hombre. Hay un interés mío de seguir aprendiendo, seguir nutriéndome. O conocer, amistad. o tener familia. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero su cabeza, lo que está diciendo, o sea, el Estado ecuatoriano me está diciendo que yo no me muevo si no es porque hay un hombre detrás. Y entonces ahí es donde respiro y digo, nosotras no nos vamos a cansar. Y lo digo públicamente porque son cosas menores posiblemente. A mí me violentó, porque yo amo Ecuador y llevo yendo a Ecuador desde los 22 años. Tengo 51, imagínense. Es verdad que hay una etapa donde no he estado yendo porque he estado en otras agendas, pero el Estado no me tiene que hacer un juicio de valor respecto a mis entradas, o mis salidas, o a mi movilidad. Totalmente. Entonces hay que transformar el Estado en estas cosas y también en el sentido de la voz pública del Estado. El Estado no puede salir a decir determinadas cosas, ¿no? Que afectan los derechos de las personas. Y yo tengo el derecho de ir a Ecuador cuando yo quiera, porque existe en el Ecuador, en la Constitución, el derecho a la movilidad. Y si yo no hago ningún delito, digamos, ni soy una amenaza pública para nadie, no tienen por qué hacerme un comentario de ese tipo, ¿no? Un comentario que no harían a un hombre solo, ni un comentario que me habrían hecho si yo hubiera estado con un hombre al lado. Eso se lo explicás a los hombres y no lo entienden. Claro, sos una exagerada. No soy una exagerada. Yo tengo el derecho a moverme, a entrar al país, a salir del país, sin ningún tipo de violencia por parte de un funcionario estatal. Totalmente. Entonces, se dan cuenta que no nos podemos agotar, porque no nos podemos cansar. Y los partidos políticos no entienden estas cosas, ¿sabes? Se entienden que te están haciendo un favor a las mujeres si incorporan una política nacional de cuidados, por ejemplo. O si queremos tener el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Como que nos hacen una concesión, como si nos hacen un favor. Estoy harta que crean que me están haciendo un favor. Es un derecho para mí y para ustedes. Y yo lo hago por mí, pero yo ya estoy en un momento de mi vida que ya he pasado un montón de cosas. Mi tarea es romper techos, romper barreras, ¿no? Sí. Techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes, ¿no? Sesgos de género. Esa es mi tarea. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que hacerlo.
Sí. Para que las nuevas generaciones de colegas o de ciudadanas no tengan que estar preocupadas por viajar solas, porque hay un subnormal profundo, con todo el respeto de ese señor, que cree que una mujer sola es porque está buscando algo, ¿no? Sí. Entonces, ese derecho a estar sola y a vivir en plenitud tu soledad, que no quiere decir ser solitario, no quiere decir que esté mal, digamos, ¿no? Es un derecho que tienen los hombres y que nosotras tenemos que justificar. No, me parece totalmente inadmisible. Sí. Inadmisible. Entonces, los partidos políticos tienen que pensar más las agendas de las cosas que nos preocupan a las personas, que pueden ser estas o pueden ser otras, que están más vinculadas a las masculinidades, por ejemplo, y que qué bueno, ¿no? Porque no tienen que tener solo las agendas que nos gustan a nosotras. Pero me parece que ahí tenemos todo un trabajo que hacer con los partidos políticos, acercarlos más a la ciudadanía, acercarlos más a las tecnologías, acercarlos más a la igualdad. Sí. Retomando esta idea de partidos políticos, tenemos un texto en la carrera que armaste con Levinsky, creo que lo dije bien. Levitsky, perdón. Mil disculpas si lo va a ver. Con Steve, lo queremos mucho, Steve. Lo queremos mucho. Lo hablamos fuera de cámara de que es un texto que tiene sus años, tiene muchos años, pero lo seguimos retomando sobre organizaciones informales de partidos. ¿Qué nos podés hablar de la cocina, de qué fue eso? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues a mí me llama mucho la atención siempre cuando vengo acá a la Universidad de Buenos Aires porque ese texto los marca, ¿no? Es como que está en la cátedra Bertino y yo amo a mi amiga a Paula Bertino porque ella es como muy generosa con mi investigación y hace que ustedes me lean, y el año pasado que estuve aquí me hablaban, usted es bibliografía, decían, ¿no? Porque es como muy fuerte que te digan, eres bibliografía, porque en realidad te están diciendo que te están leyendo, ¿no? Totalmente. O como a mi sobrino un día que me llamó y me dice, tía, dice acá que un amigo mío que lee un Freidenberg, una Freidenberg, ¿sos vos? Digo, y no sé, mi amor, ¿qué estás mirando? Y sí, era el texto, ¿no? Ese texto es muy bonito. Ese texto lo siguen leyendo porque es muy actual, aunque se escribió en el año 2004. Imagínate, ese texto tiene 20 años desde que se escribió, ¿no? No estoy haciendo mal el cálculo. Entonces es un texto que a mí me permitió aprender muchísimo, que además nos encontró a Steve Levitsky, profesor de Harvard University, que hoy es muy conocido por mucha gente, más allá de la ciencia política, porque ha escrito bestsellers, ¿no? Como Cómo mueren las democracias o ahora la dictadura de la minoría, ¿no? Él es muy, muy bueno. Es uno de los colegas que yo más respeto y más quiero, ¿no? Porque muy generoso además. Nosotros nos encontramos los dos terminando nuestro doctorado y sin habernos leído antes, sin haber compartido nada, no sé qué, resulta que hablábamos el mismo idioma. Sí. Y en esa época era un idioma que trataba de ver lo que pasaba en los partidos políticos por detrás de los partidos, no lo que veían en los estatutos o lo que veías en la pantalla, ¿no? Y nosotros con el profesor Manuel hicimos un eventos para estudiar partidos políticos en el 99 en Salamanca, lo invitamos a Steve. Yo me doctoré en el 2001, entonces Steve también venía de terminar su tesis. Y cuando fui a hacer mi estancia de investigación a Estados Unidos, a Boston, nos reencontramos y dijimos, ¡hala! Vos viste cosas en Argentina con el peronismo que yo vi en Ecuador con el PRE y con los otros partidos ecuatorianos, ¿no? Hagamos algo juntos. Y empezamos a hacer una investigación y le pensamos ese texto para nuestros estudiantes también, porque les hacemos una propuesta metodológica de cómo estudiar. O sea, cuando quieres estudiar partidos y quieres mirar la dimensión organizacional de los partidos, bueno, ¿qué tienes que mirar? ¿No? Y es una propuesta de dimensiones y aplicada a nuestros dos partidos, ¿no? Al Partido Roldosista Ecuatoriano y el Partido Justicialista, que eran los que nosotros habíamos hecho nuestras tesis. Esa es la historia de ese texto
que claro, yo lamentablemente no tengo la habilidad de escribir en inglés como a mí me gustaría, entonces lo escribimos en castellano, hicimos una versión en castellano, una versión en inglés. La versión en inglés hoy es citada en Vietnam, Taiwán y no sé, porque lo publicó Johns Hopkins University Press. Sí. Y en un libro muy bonito sobre instituciones informales editado por Gretchen Helmke y por Steve Levitsky. Y en la versión en castellano supuso para mí el regreso a Argentina. Sí. Porque es mi primer artículo publicado en Argentina en castellano, en la revista Desarrollo Económico, gracias a la generosidad de un profesor que todos queremos mucho, que es el profesor Juan Carlos Torre. Sí. Y Juan, yo lo conocía de mi paso por la maestría de Ciencia Política Iberoamericana que teníamos en Andalucía. Y entonces le hicimos llegar el texto con Steve y Juan dijo, por supuesto, bueno, lo mandó a dictaminación, todo esto que corresponde, sí. Y lo publicó en Desarrollo Económico, que era una revista, wow, publicada en Desarrollo Económico. Y yo, y te soy honesta, hasta este año fue mi único artículo, creo, si no me quiero equivocar, publicado en Argentina. Wow. En el de la Organización Informal de Partidos. Ya el año pasado, ya... apliqué un artículo y tuvimos la posibilidad de publicar en la revista de Ciencia Política Argentina una propuesta metodológica nuevamente para estudiar representación política de las mujeres. Y ahorita en estos días, en cualquier momento va a salir otro texto en la revista de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¡Qué locura! Sí, pero es muy raro para mí porque ahora me estoy dando cuenta. Estoy tratando de hacer... Sí. En general he publicado poco en Argentina. Claro. Para lo que he publicado. Para lo que has publicado, las 5 maletas de... Sí, las 5 maletas de libros. El libro sobre medios de comunicación sí salió publicado aquí, el primero. Sí. Pero en general eso lo tendré que revisar en los próximos años. Tengo que estar más presente en la bibliografía publicada en Argentina, ¿no? Bueno, igualmente nos llega a nosotros, lo hemos leído. Sí, no, sí. y además leemos no solo esos textos, sino también textos sobre cupo femenino, sobre cuotas femeninas. Claro, esa es la agenda que yo desarrollo cuando llego a México, ¿no? Un Sí. poco influida por Mariana Caminotti. Mariana me hace dar cuenta de... Mariana, Harry Brown y Kristen Semple de Idea Internacional me hacen dar cuenta de que los partidos tenían que mirarse desde otra perspectiva. Que yo no es que no los conocía, pero que, claro, no eran mis lecturas. Yo no había entrado a la ciencia política desde ahí. Mariana sí, Mariana desde chiquitita era de esa agenda. Y Mariana, yo le pedí que Mariana me enseñara. Ella se molesta cuando digo esto, que es mi maestra. Dice, no digas eso. Pero es cierto, porque es súper generoso que alguien se haga un tiempo para enseñarte, ¿no? Cuando ya eres mayor, digamos, Sí. no cuando estás en la universidad, está bien, pero... Y entonces empezamos con un estudio de México, Argentina, en perspectiva comparada, que lo publicamos en México, en la revista de Ciencia Política Mexicana. Y cuando yo digo lo publicamos, no es que nosotros lo publicamos, o sea, No, pasa sí, todo un un proceso. proceso. Sí. Pues parece que yo publico, no, ojalá, pero no. Todo Ojalá un fuera proceso. tan rápido. No, hija, esto mínimo son 2 años. Sí. Yo les suelo decir a mis estudiantes, el problema no es no tener publicaciones, el problema es no tener artículos en dictaminación. Ok. ¿Ok? Va. Entonces, ustedes se obsesionan por tener artículos en dictaminación y los artículos van a salir publicados en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo en este instante no tengo nada en dictaminación. ¡Ay! Me quiero matar, tengo que tenerlo. Entonces tengo mi amiga Carolina, está, vamos, tenemos que poner algo en dictaminación porque aprendimos esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo del cupo, yo quería entender cómo era esto, otra vez las preguntas, ¿no? Y por qué unos países consiguen que las mujeres sean electas y otros no. ¿Por qué en unos países pareciera que las mujeres, ¿no?, ganan elecciones y en otros no, ¿no? Y yo estaba con esta pregunta y Mariana muy generosamente me llevó a lo que hoy le llamamos el neoinstitucionalismo feminista para entender mejor las desigualdades en las instituciones, las desigualdades de género en las instituciones.
y cómo nuestras maestras habían pensado que en realidad no era un problema de que ellas no fueran electas porque no fueran capaces o porque no supieran, que era como un poco el argumento, ¿no? Sí. Ellas no ganan porque ellas no saben, porque ellas no tienen trayectoria, porque ellas no estudian lo suficiente, ¿no? Siempre nos están como victimizando. El problema era que ellos no las ponían en las candidaturas, ¿no? Entonces ellas se encontraron una manera, antes de Beijing, ¿no? Sí. Se cumplen 30 años de Beijing este año. Antes de Beijing, para forzar o exigir a los partidos políticos que las coloquen en las candidaturas, ¿no? Entonces eso es lo que abre toda una discusión. Line Vareiro suele decir, las latinoamericanas se lo dijeron a las europeas allá en Beijing, sí. y las europeas dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van a obligar a los partidos a poner mujeres? Es una locura, ¿no? Y nuestras maestras, las argentinas, consiguieron la aprobación de ley de cupo, que de alguna manera como que dispara todo esto en la región. Sí, totalmente. Hay como olas, ¿no? Y yo empiezo a estudiar esto a nivel subnacional, porque, bueno, ustedes deben saber que soy fan de los estudios subnacionales. Sí. Nos enfrentamos a muchas resistencias para desarrollar esa agenda de investigación hace unos años y yo estoy muy orgullosa de lo que hemos ido consiguiendo. Yo sigo haciendo estudios subnacionales y empezamos a comparar los estados mexicanos con las provincias argentinas para ver qué diseño de reglas generaba más representación. Bueno, no les voy a contar todo lo que hicimos sobre eso, pero bueno, ahora mismo ya estamos en la etapa de la paridad, ¿no? O sea, yo estoy así, Guatemala, te toca porque no existe ninguna, ¿no? Guatemala es muy complejo porque atraviesa la desigualdad de género, otras desigualdades, por eso la importancia de mirarlo interseccionalmente, ¿no? Sí. Y claro, la demanda étnica es muy fuerte, entonces las dirigentes del movimiento indígena te dicen, no solo no eligen mujeres, no eligen indígenas, no eligen mujeres indígenas. Entonces, en sociedades tan desiguales, patriarcales, racistas, muy difícil esa criba. Pero Guatemala es la única sociedad que no ha conseguido aprobar ninguna medida de acción afirmativa ni la paridad. Pero por otro lado tienes 9 países de la región que aprueban la paridad. Y el último texto que sale publicado aquí en la Universidad de Buenos Aires, que va a salir, si no está en este video, es qué diferencia los 9 diseños. O sea, por qué unos diseños paritarios son más exitosos que otros, ¿no? Sí. Y interesante. Es súper interesante porque, ¿sabes qué, corazón? Nosotras como politólogas tenemos que saber sistemas electorales. ¿Qué es lo que tiene que saber un médico? ABC. Bueno, ¿qué tiene que saber una politóloga? Tenés que saber sistemas electorales. Obvio. Y es más difícil encontrar colegas que les interesen los sistemas electorales. Es más difícil encontrar colegas que se obsesionen con los diseños institucionales o relaciones ejecutivo-legislativo. Son agendas que son importantísimas para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en la última década se han disputado en todas partes del mundo elecciones muy reñidas que han sido criticadas o denunciadas por su falta de transparencia o limpieza. En tu opinión, ¿cuáles son los aportes que puede dar la ciencia política en materia de calidad de las elecciones? ¡Wow! Ustedes sí se leyeron todas mis investigaciones. Entramos a tu página, cargamos los PDF. Me estuvieron stalkeando. ¡Qué en Instagram miedo! también. Sí, en Instagram también. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Esa es mi obsesión. O sea, son mucho más transparentes de las que creemos en general y hemos hecho muchísimo esfuerzo por mejorar la calidad de las elecciones en los últimos 40 años. Porque asociamos la idea de democracia a realizar elecciones. Y como dijo una colega una vez, América Latina aprendió a votar y a contar los votos. Pero en los últimos años hay algunos que tienen ganas de hacer retroceder esta vaina, ¿no? Sí. E incluso se dan el lujo de decir que ganaron elecciones sin una, voy a decirlo en mexicano,
una pinche acta. Entonces tú dices, pero vos me viste la cara. ¿Cómo te voy a aceptar que tú digas que ganaste una elección si no hay un acta que diga que vos ganaste la elección? Sí. Ese es tomarle el pelo a la ciudadanía. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque frente a eso, todos tendríamos que estar del otro lado diciéndole, no, hermano, así no. Así no se hace la democracia. Vos querés jugar, jugás con las reglas, ganás las elecciones limpiamente y yo me tengo que callar la boca. Pero, pero para eso necesito las actas. Sí. La importancia de la transparencia. El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina está comprometido con esto, y yo estoy comprometida con esto. Estamos constantemente trabajando sobre cómo hacer para tener dos cosas. Una, más conocimiento sobre esto, aunque ha avanzado muchísimo, ¿no? Hay proyectos de integridad electoral hermosos, súper lindos, sobre los cuales tenemos que estar muy agradecidos, porque es como en los últimos 10 años, no, 20 años, claro, ustedes ni nacieron, ¿no? Pero sí nosotros hemos visto esa transformación de las herramientas, ¿no? Y ahí solo, primer punto, un paréntesis, tenemos que todavía seguir cosiendo la conexión a través de métodos mixtos de lo que son las percepciones sobre las cosas respecto a los datos reales sobre las cosas, ¿no? En esta investigación que estoy haciendo sobre la democracia en América Latina, en la que mi título es Las elecciones salvan la democracia, no estoy obsesionada con el componente electoral de la democracia, aunque soy consciente de que no son lo único. Hay como una tensión entre lo que ocurre con lo que percibimos que ocurre. Sí. Y cuando evalúas las elecciones pasa lo mismo. Sí. Por eso hay que seguir fortaleciendo el papel de los organismos electorales en su chamba, ¿no? en hacer elecciones, ya sea que dependan del gobierno, como en el caso argentino, o ya sea que sean instituciones autónomas, como es en la mayor parte de los países de la región. Necesitamos data. Sí. Necesitamos buenas bases de datos, ¿no? Totalmente. En Salamanca nos decían, ¿y tú qué base de datos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué base de datos eres? ¿No? Y yo decía, yo soy selección de candidaturas, ¿no? Entonces sí es muy importante la data, ¿no? Tener buenos datos. Y ahí todavía tenemos trabajo que hacer. Okay. Y luego ser conscientes que tú puedes percibir que las cosas, que soy Barbie y no soy Barbie, ¿sí? Entonces vos puedes percibir que ¡wow! Está todo perfecto. Sí. Y resulta que la data no te está diciendo está todo perfecto. O al revés, puede ser que tú percibas que está todo mal y resulta que has hecho 161 elecciones en donde solo 7 elecciones en 40 años en 18 países no terminaron su mandato. Sí. Entonces no me puedes decir que las elecciones no sirven. Si las elecciones han servido en más de 155 procesos, 56, 57 procesos, en donde los que perdieron admitieron haber perdido, y donde incluso las elecciones más reñidas, las más competidas, el que pierde se va a su casa pacíficamente y dice, juego en la otra, me quedo acá quieto, no me puedes decir que este mecanismo no funciona. Y ahí es donde está mi preocupación. Entonces, ¿necesitamos más data? Sí, pero también necesitamos ser conscientes que los proyectos que miden percepciones, tanto de la ciudadanía como de los expertos o expertas, tienen sesgos. Sí. Acabo de terminar de escribir un artículo, se acaba de publicar en la revista El Mundo Electoral en Panamá. No sé si conocen Panamá, pero la imagen de Panamá es este mundo paradisíaco, ¿no? Tanto por la naturaleza como por los rascacielos, sí. ¿No? Y hay una parte que tú vas hacia Panamá, que vas del corredor Amador, ¿no? Que vas por la carretera y ves una imagen y decís, wow, Nueva York, o sea, ¿no? Pero vos vas por detrás de esos rascacielos y vives a 5 minutos, no tienes agua potable, la basura no se recoge de las calles, las desigualdades son terribles, el racismo es terrible. Hay un mundo que no se ve, pero vos lo ves. Cuando vos vas a los datos sobre Panamá en términos políticos, los datos de Biden da a Panamá, es como el paraíso del mundo electoral y de la democracia. Y luego ves cómo están el funcionamiento de la política y los índices no te están traduciendo esas formas
patrimonialistas, ¿no? Con un expresidente preso que está en una embajada de Nicaragua, o sea, no queriendo ir preso, pero que tiene una sentencia en firme, con un partido político tradicional que se les ha desmembrado, como es el PRD, con un financiamiento exorbitante de la política que nadie fiscaliza, con una paridad que es una simulación porque nadie exige que... Entonces, esa tensión es la que nos enfrentamos. Entonces, con la calidad de las elecciones pasa lo mismo, ¿no? Sí. O sea, tú dices, hay elecciones, no sé cuánto, pero hay clientelismo. La gente no puede individualmente decidir ir a votar libremente. Entonces dices, acá mis juicios tienen, o sea, mis análisis tienen que ir controlando esos sesgos para tener la información o los análisis que realmente ayuden a pensar la democracia y a construir la democracia para que sobreviva en el tiempo, ¿no? Ya terminando un poco la entrevista. No, y a mí ahora que me encantó estar aquí con ustedes. Una mini pregunta sobre la red de politólogas que creaste con, obviamente, otras politólogas. Mínimo, algo que nos puedas decir sobre eso. Bueno, es una red que nació para dar respuesta a una necesidad que teníamos de denunciar la invisibilización que percibíamos de nuestra comunidad con respecto al trabajo de las politólogas. Entonces nace en 2016, nace como una iniciativa ciudadana. Hoy son 918 colegas de 32 países. Es una red profesional de colegas que está abierta a todas, que es pluralista, que es diversa, que busca poner la voz, que busca visibilizar a las colegas en su trabajo cotidiano, pero también ayudarnos a entender que no estamos solas. Como dice Una pared de Buenos Aires, en un mundo que nos enseñó a competir, nosotras decidimos colaborar y cooperar y trabajar juntas. Y ahí luego termina siendo una red de apoyo, de sostén, hace muchas cosas, podría hacer mucho más de lo que hace, pero sobre todo hace una que parece fundamental, que es visibilizar esta desigualdad y también saber que nosotras solo sumamos. Wow. Me quedé muy, no sé cómo decirlo, sorprendida. Sin palabras. Sí, sin palabras, totalmente. Sí. Es una locura. Bueno, ya ahora sí, cerrando, un último proceso de esta entrevista y uno muy clásico, es un ping-pong. Ok. Donde acá vienen las preguntas difíciles. Te vamos a hacer unas preguntas cortitas, difíciles, que vos vas a tener que elegir. Ok, vamos a ver. Bueno, Maurice Duverger o Giovanni Sartori. Maurice Duverger, Giovanni Sartori y Joy Lowendowski, Okay, que es la que introduce la perspectiva feminista junto a Pippa Norris en los estudios de partidos políticos. Wow. ¿Café o mate? Mate, ya necesito uno, no sé por qué no tenemos uno aquí. Deberíamos. Totalmente. Bueno, unos bollos en Madrid, unos tacos en México o medialunas en Buenos Aires. Sándwiches de miga donde sea, en todos lados. Estamos de acuerdo. Totalmente. Unos ahora, porfa. Ahora, ya mismo. ¿Santa Teresita o Cancún? Siempre la República Independiente de Santa Teresita. Muchísimas gracias, Flavia, en serio. A ustedes, Ha sido un muchísimas gusto. gracias, un placer. Fue un proceso de aprendizaje hermoso. Qué lindo. Muchas gracias.